prepárate para adentrarte en un abismo de engaño y oscuridad, porque hoy nos vamos a sumergir en un caso que te dejará helado. Sí. La historia de Juan Carlos Aguilar, El falso monje Shaolin. de Bilbao, un hombre que se presentaba como guía espiritual, Sí. pero que ocultaba una realidad escalofriante. Una historia que nos muestra cómo la maldad se puede camuflar tras una máscara de serenidad Exacto. y espiritualidad. En 2013 este hombre conmocionó a España con la brutalidad de sus crímenes. La verdad es que sí. Pero empecemos por el principio. ¿Quién era realmente Juan Carlos Aguilar? Bueno, pues Aguilar nació en Baracaldo en 1965 en el seno de una familia numerosa. Bajo. A los 10 años, su hermano mayor, José Luis, le transmitió la pasión por las artes marciales. Ya. Una pasión que acabaría por torcerse de forma siniestra. Ya. Juntos fundaron un gimnasio que años más tarde se convertiría en el escenario de sus terribles actos. Es escalofriante pensar que un espacio dedicado a la disciplina y el bienestar se transformara en un lugar de horror. Sí, la verdad es que es algo que impacta mucho, ¿no? Porque el gimnasio suele ser un sitio de energía positiva, Claro. de superación, De compañerismo. y de repente se convierte en un escenario de una tragedia. Y la tragedia también marcó su vida personal, ¿no? En 1992, José Luis fallece en un terrible accidente. Sí, un accidente con un montacargas Madre mía. que le seccionó el cuerpo. ¡Qué horror! Falleció en el acto. Tras la muerte de su hermano, Aguilar viaja a China. Sí. Y a su regreso se autoproclama el único monje Shaolin occidental. Sí, una afirmación que, bueno, pues con el tiempo se demostró que era falsa. Claro, es increíble cómo construyó esa imagen de maestro espiritual. Apareció en programas de televisión como Redes con Eduardo Ponce. Sí. Utilizó los medios para crear una fachada de experto, Ya. ¿sabes? Totalmente, yo creo que era una persona que le gustaba mucho la atención mediática Y sí. y supo utilizarla para construir esa imagen de maestro. Esa fachada le ayudó a atraer a numerosos seguidores a su gimnasio, que rebautizó como el Monasterio Budista Oceano de la Tranquilidad. Sí, un hombre que ahora nos produce escalofríos. Es un nombre que suena casi irónico, ¿verdad? Sí. Como una burla macabra a la tranquilidad que prometía. Totalmente, sí, como una especie de broma macabra. Su vida personal también dio un giro que le otorgó aún más libertad para sus terribles actos. Su socio abandonó el proyecto. Sí. Su matrimonio se rompió. Sí, quedó solo al frente del monasterio. Una libertad que lo condujo hacia la oscuridad. Y aquí es donde entramos en la parte más escalofriante de esta historia, sus víctimas. Sí. La primera de ellas, Jenny Sofía Rebollo. Una mujer colombiana de 40 años que estaba pasando por un momento muy complicado. Tenía 2 hijos, estaba luchando por sobrevivir. Ajá. Y además arrastraba el dolor de la pérdida de uno de ellos. Imagino que su vulnerabilidad la convirtió en un objetivo para Aguilar. Desgraciadamente sí, Jenny, en su desesperación por sacar adelante a su familia, recurrió a la prostitución. Y así fue como llegó al gimnasio de Aguilar buscando una salida a su situación, sin saber que se adentraba en una trampa mortal. ¡Qué horror! Un encuentro que marcaría su trágico final. El 25 de mayo de 2013, Jenny entra al gimnasio y se convierte en la primera víctima de Aguilar. Madre mía. Él la maniata al fotografía en poses sexualmente explícitas y finalmente la asesina. Es difícil siquiera imaginar el terror que Jenny debió sentir en esos momentos. La verdad es que sí, es un acto de una brutalidad extrema. Y la crueldad no termina ahí, descuartizó su cuerpo Sí. y lo distribuyó en diferentes lugares. Parte fue quemada en las duchas del gimnasio. Correcto. Otra parte arrojada a la ría de Bilbao. Sí. Algunos restos permanecieron ocultos en el gimnasio y otros incluso en su propio apartamento. Es terrible. Un acto brutal para intentar borrar cualquier rastro de tu crimen, ¿no te parece? Sin duda, lo que pretendía era hacer desaparecer cualquier prueba que lo incriminara. Pero las pruebas siempre acaban saliendo a la luz. La policía encontró una prótesis mamaria de Jenny identificada por su número de serie. Un detalle macabro que nos recuerda la frialdad con la que actuó. Sí. Un hombre que no solo arrebató la vida de Jenny, sino que también intentó borrar su existencia. Es terrible. Pero solo 8 días después, Aguilar atacaría de nuevo a su próxima víctima, Maureen Adatuya. Otra mujer que buscaba una salida a sus dificultades y terminó en las garras de este monstruo. Sí. Maureen era una joven nigeriana de 29 años, el único sostén de su familia. Qué desgarrador pensar que una mujer que luchaba por el bienestar de los suyos encontró un destino tan cruel. Sí, la verdad es que es una historia terrible. Tras mantener relaciones sexuales, Aguilar la atacó brutalmente. La golpeó, la asfixió y la ató. La dejó muy mal herida. ¿Cómo es posible que alguien que se presentaba como un guía espiritual, un maestro de la paz, cometiera actos tan despiadados?
¿Acaso no había nada en su comportamiento que pudiera alertar a la gente sobre su verdadera naturaleza? Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? La dualidad de Aguilar es escalofriante. Por un lado, se mostraba como un hombre tranquilo, sereno, espiritual, y por otro lado, albergaba una brutalidad y una maldad inimaginables. En el caso de Maureen, ella logró zafarse un instante y pedir auxilio a gritos. Sí, afortunadamente en un momento de descuido de Aguilar, Maureen pudo gritar pidiendo ayuda. Un grito de auxilio que afortunadamente fue escuchado. Sí, una vecina alertada por los gritos llamó a la Arsensa. Menos mal. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Maureen en un estado deplorable, inconsciente, escondida detrás de unos colchones, con la ropa desgarrada, ensangrentada, atada y con el cuello envuelto con cinta americana. La escena del crimen debió ser dantesca. Imagínate la impresión de los agentes al descubrir que la habitación donde encontraron a Maureen estaba llena de bolsas de basura con restos humanos. Madre mía. Armas como cuchillos y sables y fotos y vídeos de mujeres en poses explícitas, incluyendo a sus dos víctimas. Es decir que Aguilar no solo era un asesino, sino que también documentaba sus actos. Sí. Un sádico que disfrutaba con el sufrimiento de sus víctimas. Las pruebas encontradas en la escena del crimen revelaron la magnitud de la perversión de Aguilar. ¡Qué barbaridad! Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos médicos, Maureen falleció 2 días después a causa de las graves lesiones. 2 vidas arrebatadas por la brutalidad de un hombre que se ocultaba tras una máscara de espiritualidad. ¿Cómo pudo alguien así engañar a tanta gente durante tanto tiempo? Es una pregunta que nos deja a todos con una profunda sensación de inquietud y desasosiego. Es desconcertante. Aguilar se proyectaba como un hombre de paz, un maestro del autocontrol a través de las artes marciales. Sí. Y sin embargo le albergaba tanta oscuridad en su interior. Es una pregunta inquietante. Asistía a programas de televisión, daba entrevistas, incluso participaba en programas de divulgación científica. No era un ermitaño recluido, ¿No? sino alguien que buscaba activamente la atención mediática. Exacto. Y esa es una de las claves para entender cómo logró engañar a tanta gente. Aguilar construyó una elaborada fachada de respetabilidad, utilizando los medios de comunicación para reforzar su imagen de experto en artes marciales y budismo. Entonces, ¿crees que las personas que acudían a su gimnasio, a su monasterio, no solo buscaban aprender artes marciales, sino algo más? Sin duda, buscaban una guía, un mentor, alguien que les ofreciera respuestas en momentos de incertidumbre. Y Aguilar supo explotar esa necesidad presentándose como un maestro espiritual, un hombre de paz interior. Es terrible pensar que esa búsqueda de guía los condujo directamente a las garras de un depredador. Y lo más escalofriante es que su gimnasio estaba ubicado en Bilbao, una ciudad grande, cosmopolita, no era un lugar aislado donde pudiera actuar con total impunidad. ¿Cómo pudo mantener ocultas sus actividades durante tanto tiempo? Quizá la respuesta esté en la propia naturaleza del engaño. Aguilar era un maestro de la manipulación, un experto en crear una realidad a su medida. Convencía a la gente de su bondad, de su sabiduría, mientras ocultaba su lado más oscuro. Y no olvidemos el factor del miedo. Las víctimas de Aguilar, en su mayoría, mujeres vulnerables, podrían haber callado los abusos por temor a las represalias. Es una realidad aterradora. Esas mujeres buscaban ayuda, se acercaban a él en busca de guía y terminaron convirtiéndose en víctimas de sus atrocidades. El caso de Aguilar nos recuerda la importancia de hablar, de no callar ante el abuso o la denuncia, aunque a veces sea difícil, puede salvar vidas. Es fundamental romper el silencio y buscar ayuda si sospechamos que alguien está en peligro. Totalmente, y aunque la condena de Aguilar no puede reparar el daño causado, al menos ofrece un atisbo de justicia para las familias de las víctimas. Es un caso que nos deja una profunda sensación de tristeza, de impotencia ante la crueldad humana, pero también nos recuerda la importancia de ser críticos, de no dejarnos llevar por las apariencias, de cuestionar a aquellos que se presentan como portadores de paz y espiritualidad. La verdadera paz, la verdadera sabiduría no se encuentra en la violencia ni en la manipulación, se encuentra en el respeto a la vida, a la dignidad de cada ser humano. Y ese es el mensaje que debemos recordar. Este caso nos deja una profunda sensación de inquietud. ¿Cómo podemos protegernos de este tipo de engaños? ¿Cómo podemos detectar a esos lobos con piel de cordero que se ocultan entre nosotros? Es una pregunta difícil sin una respuesta fácil, pero creo que la clave está en ser críticos, en no dejarnos deslumbrar por las apariencias, en cuestionar a aquellos que se erigen como figuras de autoridad. En el caso de Aguilar, muchas personas se sintieron atraídas por su imagen de maestro espiritual, de hombre de paz. ¿Cómo podemos diferenciar la verdadera espiritualidad de la falsa? La verdadera espiritualidad no busca seguidores, no busca el poder ni el control sobre los demás, se basa en el respeto, la compasión y la búsqueda de la verdad interior. Y por supuesto, la verdadera espiritualidad jamás justifica la violencia ni la crueldad. Exacto, la violencia es siempre una señal de alerta, un indicador de que algo no va bien.
y en el caso de Aguilar, las señales estaban ahí ocultas a plena vista? ¿Te refieres a sus apariciones en los medios? En parte, sí. Si analizamos sus entrevistas, podemos detectar ciertas señales de arrogancia, de manipulación, pero también en su comportamiento diario, en su trato con los demás, debieron existir pistas que por desgracia no se interpretaron a tiempo. Es fácil decirlo ahora con la perspectiva que nos da el tiempo, pero en el momento rodeados de la aureola de maestro espiritual que él mismo se había construido, debió ser difícil ver a través de la máscara. Es cierto, y por eso es tan importante ser conscientes de los mecanismos de manipulación, de las estrategias que utilizan los depredadores para ganarse la confianza de sus víctimas. ¿Qué podemos hacer para protegernos de este tipo de manipulación? Informarnos, hablar, compartir nuestras experiencias. No hay que tener miedo a cuestionar a las figuras de autoridad, a pedir segundas opiniones. La desconfianza a veces puede ser una buena aliada. El caso de Juan Carlos Aguilar, el falso monje Shaolin, es una llamada de atención, un recordatorio de que la maldad puede ocultarse en los lugares más inesperados. Nos recuerda la importancia de ser críticos, de no dejarnos engañar por las apariencias, de protegernos a nosotros mismos y a los demás. Y sobre todo, de no olvidar a las víctimas a Jenny Marín, cuyos nombres deben servirnos de recordatorio constante en la lucha contra la violencia y el engaño. Un caso que nos deja con una profunda sensación de tristeza, pero también de responsabilidad de estar alerta ante las señales que a veces nos envía la realidad. Sí, es un caso que nos invita a la reflexión y a la acción, a no bajar la guardia ante la posibilidad de que la maldad se oculte tras una máscara de bondad. Esperemos que este Deep Dive sirva para que todos estemos un poco más atentos, un poco más preparados para detectar y evitar este tipo de tragedias. Sin duda, la información y la concienciación son nuestras mejores armas para luchar contra la violencia y el engaño. Muchas gracias por tu análisis y por compartir tu conocimiento con nosotros. A ti por invitarme, ha sido un placer. Y a vosotros, gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Esperamos que os haya resultado interesante y sobre todo que os ayude a estar más alerta ante las señales de la maldad.